Dios bendiga a este pueblo hermoso. Damos gracias al Señor, aleluya, porque estamos aquí en esta tarde presentando al Cristo vivo y al Cristo de poder. Vamos a comenzar y es en Mateo capítulo 16, versículo 23. Y se lee la palabra en los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gloria al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, en esta tarde estamos presentándole este pasaje bíblico donde el Señor estaba hablando de la muerte, donde Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Y Él le decía, estaba hablando con sus discípulos, que le decía que Él iba a padecer mucho con los principales y sacerdotes. ¿Por qué? Porque se levantaban contra Él, gloria a Dios. Pero le decía que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Pero estaba Pedro allí y Pedro le dice: Señor, ¿cómo es posible que vas a morir? No lo permitas, Señor, porque te necesitamos. En pocas palabras, ¿qué vamos a hacer sin ti? Gloria a Dios. No lo permitas, Señor. No haga eso. Devuélvete. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el Señor le tuvo que decir a Pedro: quítate, Satanás. Quítate, Satanás, porque es posible que cuando tenemos un llamado, Satanás se presente para detenerte. De una u otra manera, Satanás va a querer detenerte. Gloria a Dios, porque quiso detener a Jesús. Simplemente Pedro le dijo: no, Señor, no vaya a la cruz. Olvídate de eso, Señor. ¿Qué va a pasar con nosotros si tú te vas? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No, era necesario que Jesús fuera a la cruz para que tú y yo tuviéramos redención de pecado. Es por eso que estamos aquí. Y dice la palabra que le tuvo que hablar con autoridad a Pedro: quítate, Satanás. No impida el propósito, no impida la asignación por lo cual yo fui llamado. Gloria a Dios. Y dice la palabra que tuvo que reprender a Pedro. Muchas veces tenemos que reprender todo lo que quiera impedir que cumplamos, que hagamos, que sigamos, que caminemos con la asignación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es de anunciar, de conquistar las almas para su reino. Bendito Dios. Dice la palabra, en el Viejo Testamento nos encontramos con un cuadro de David, cuando David fue ungido como rey de Israel. Dice la palabra que lo primero que hizo su papá Isaí, que lo mandó a llevarle comida a sus hermanos. Le dijo: toma la canasta y ve al campamento donde estaban los hermanos de David a llevarle de comer. Bendito sea el Señor. Pero había una oposición en el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento hay una oposición donde Satanás se mete en la vida de Pedro para decirle al Señor que no te acontezca tal cosa. Pero en el Viejo Testamento vemos como Satanás
tiene una oposición en el pueblo de Israel que levantó a Goliat. Y día tras día se levantaba y decía, ¿quién va a pelear conmigo? Pero ni Saúl, ni los guardias de Shequema, de Saúl, nadie podía hacerle frente, porque Satanás atemorizó los guardias, atemorizó el ejército de Saúl. Y entonces David se encuentra con este cuadro de una oposición, donde ese Shequema, paladín, se movía, se mofaba, se burlaba del pueblo de Israel. Pero había uno que fue ungido con una unción de guerra. Bendito sea Dios. Fue ungido para no detenerse. Cuando David se encuentra con esta oposición, se paró. Gloria al Señor. Se para David y dice, ¿pero qué es esto? David se sorprende. Ay, sí, Kima. David se sorprende porque un ejército tan grande como era el ejército de Saúl, y no puede hacerle frente a este hombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra que David se paró y él meditó, si yo mataba leones, fiera, si peleaba con lo que viniera en el campo para mantener las ovejas de mi padre, cuánto más al Dios que yo amo y adoro y sirvo, al Dios que siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles, al Dios que me ha dado la victoria, al Dios que me ha dado la victoria hasta hoy y me la va a seguir dando. Ahora me pongo en pie de guerra y voy a mirar, porque esto no puede seguir. Por eso es que tenemos que reprender las oposiciones de donde vengan. Si vienen dentro hay que echarlas afuera. Si vienen de fuera hay que echarlas afuera. Pero tenemos que cumplir, tenemos que seguir, tenemos que caminar, tenemos que entender que hay un Dios que siempre está ahí para darnos la victoria. Y él dijo, esto no va a seguir. El diablo se burlaba, pero llegó uno con la unción de guerra, marcado y asignado para hacer cosas grandes, y se paró de frente. Gloria al Todopoderoso. Y dice la palabra que David lo enfrentó, pero David tuvo oposiciones, porque los hermanos de David le dijeron, pero si este ejército no ha podido, no se ha enfrentado, ni el mismo rey de Israel, Saúl, ha podido enfrentarle. ¿Cómo tú, siendo un muchacho, vas a poder enfrentar a ese gigante? Pero David entendió que su fuerza no venía de él, que su poder venía del cielo, que su poder venía del Todopoderoso, y que ese filisteo incircunciso iba a ser como nada delante de él. Aleluya. Y dice la palabra que lo enfrentó. No miró su estatura, no miró lo que podía hacer. Tú vienes contra mí con jabalina, con espada, con toda tu fuerza, con todos tus demonios, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, el que está presente para pelear por mí. Y dice la palabra que enfrentó
a Goliat. Él dijo en su corazón: hasta hoy, Satanás, vas a seguir turbando al pueblo de Dios. Es hasta hoy. Hay batallas, hay guerra, que tú tienes que pararte y decirle hasta hoy. Porque el Señor en el Nuevo Testamento le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor serviré y a Él solo voy a adorar, a Él solo voy a dar la gloria, a Él solo vine para cumplir con esa asignación. Él me mandó y voy a cumplir, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Tú no vas a detenerme. La iglesia de Cristo no puede detenerse. La iglesia de Cristo tiene que quitar las oposiciones para avanzar, para caminar, para seguir adorando el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra que se paró en pie de guerra. Este hombre Goliat dijo: ay, Dios mío, para él fue una burla. Para él fue una burla. Gloria al Señor. Para él, pero venga acá, qué relajo es que tienen esta gente. Pero él no sabía que estaba el Dios vivo metido por dentro en la vida de David. Estaba el que todo lo puede, estaba el vencedor, estaba el guerrero. Y se despertó en David ese guerrero para pelear con este paladín. Gloria a Dios. Tenemos que levantarnos como guerreros para quitar las oposiciones. Yo no sé cuál oposición tú tienes, pero en esta tarde el Todopoderoso te dice que coja la espada desenvainada y pelee con esa oposición, pelee con ese gigante, que no te rinda, que avance, que siga, que el Todopoderoso estará contigo para enfrentar ese gigante, para quitarlo del camino, para quitarlo de tu alrededor que te está haciendo la guerra para que tú no avances. No te intimides, porque el Dios que le dio la victoria a David es el Dios de ayer, es el Dios de hoy, es el Dios de siempre. Y el Dios que nosotros tenemos es experto en ganar victoria. Y como nosotros somos sus hijos, nosotros también pelearemos, ganaremos, venceremos en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Así también nosotros, gloria a Jesús, tenemos que procurar, tenemos que proponer la seguridad como la tuvo David. David se mantuvo enfocado, David mantuvo la seguridad de que le iba a cortar la cabeza a ese paladín. De que despierte el guerrero que hay en ti, para que tú puedas cortarle la cabeza al principado que te hace la guerra, con la autoridad que Dios pone en ti en esta hora. David no se fijó en lo físico, no se fijó en la vestimenta de ese paladín, no se fijó en la espada, no se fijó en lo que él traía, sino él fue seguro de que iba a cortarle la cabeza a ese paladín que no hace la guerra. Enfócate. Dios quiere que tú te enfoques en este día para que puedas cortarle la cabeza como hizo David con ese Goliat. Pero tú tienes que proponer en tu corazón que despierte ese guerrero, que despierte esa guerrera que hay en ti. Ponerla en función
para que pueda lograr la victoria de David hacia ese paladín. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y la paz de Dios reine en tu vida. Amén. Aleluya.